El millonario que despreció a un taxista, sin saber que pronto necesitaría de él para sobrevivir. El frío de Nueva York cortaba como un cuchillo esa noche de invierno, con el viento silbando por las calles de Manhattan como si quisiera arrancar los letreros de neón de Times Square. Los taxis amarillos zumbaban entre el tráfico, sus bocinas peleando con el murmullo de la ciudad que nunca duerme, un caos de luces y ruidos que palpitaba como un corazón gigante. En la esquina de la Quinta Avenida, frente a un rascacielos de vidrio que parecía perforar las nubes, estaba The Pinnacle, un restaurante de lujo donde los ricos de la ciudad cenaban bajo candelabros de cristal que brillaban como diamantes en una corona. El aire dentro olía a filete mignon, trufas negras y champagne caro, mientras los clientes, envueltos en abrigos de cachemira, relojes de oro relucientes y perfumes que costaban más que un coche, charlaban sobre fusiones corporativas, yates en el Caribe y penthouses con vistas al Central Park. Pero esa noche, un encuentro en la acera helada, con la nieve cayendo como polvo blanco, cambiaría dos vidas para siempre. Richard Lanston, un millonario de 45 años, salió del restaurante con un puro humeante entre los dedos, su traje italiano impecable, el cabello gris peinado con precisión quirúrgica, y una arrogancia que pesaba más que el Rolex de oro que llevaba en la muñeca. Frente a él, un taxi amarillo esperaba, con Carlos Rivera, un conductor dominicano de 38 años, al volante, su rostro cansado pero digno, envuelto en un abrigo gastado que olía a café y cuero viejo, listo para llevarlo a su penthouse en el Upper East Side. Richard, CEO de Lanston Ventures, una firma de inversiones que manejaba miles de millones, ni siquiera levantó la mirada hacia Carlos. Para él, Carlos, con su piel morena, cabello rizado, y una bufanda deshilachada que apenas protegía del frío, era invisible, un simple engranaje en la máquina de Nueva York, alguien que no merecía ni un segundo de su tiempo. Llévame al Upper East Side, rápido, que no tengo tiempo para estar parado en esta mugre de ciudad, ladró Richard, subiendo al taxi con un gesto de desdén, sin un, por favor, ni un vistazo al retrovisor donde los ojos de Carlos lo observaban. Carlos, con una sonrisa tensa que escondía el aguijón del desprecio, respondió con calma, su voz suave pero firme, claro, señor, en un momento estamos allá. Pero el tráfico en Manhattan estaba imposible, con sirenas de ambulancias y bocinas atascando la avenida como un río de acero congelado. Los semáforos cambiaban de rojo a verde, los peatones corrían bajo la nieve ligera, abrigados hasta las orejas, y el taxi apenas avanzaba, atrapado entre un camión de basura y un autobús que tosía humo negro. Richard, impaciente, empezó a soltar veneno desde el asiento trasero, su voz cortante como el viento que azotaba las ventanas. Oye, dominicano, ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Por eso nunca saldrás de este taxi apestoso. Carlos, apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mantuvo la calma, respirando hondo para no responder con la rabia que le quemaba el pecho. Señor, estoy haciendo lo que puedo. La ciudad no se mueve a su ritmo, ni al mío. Richard, riendo con un desprecio que dolía más que el frío, tiró un billete de $20 arrugado al asiento delantero, como si fuera basura. Quédate el cambio, si es que sabes contar, dijo, bajándose del taxi con un portazo que resonó en la calle, dejando a Carlos solo con el eco de sus palabras y el olor a gasolina en el aire. Carlos, herido pero firme, guardó el billete en su bolsillo, miró las luces de Manhattan reflejadas en el capó húmedo del taxi, y pensó, con los puños apretados, un día, este tipo va a aprender que no todo se compra con billetes. Semanas después, el mundo de Richard se derrumbó como un edificio en un terremoto, y créanme, fue un desplome épico. Una investigación federal golpeó a Lanston Ventures como un martillo, acusaciones de fraude fiscal, sobornos a políticos, y manipulación de acciones salieron a la luz, como cucarachas huyendo de una linterna. Las portadas de los periódicos, apilados en los kioscos de la ciudad bajo la nieve, gritaban con titulares en negrita, millonario en la cuerda floja. Sus socios, oliendo el desastre, lo abandonaron como ratas huyendo de un barco que se hunde, borrando su número de sus teléfonos como si nunca hubieran compartido whiskies en yates. Sus cuentas bancarias fueron congeladas, su penthouse en el Upper East Side, con vistas al Central Park, alfombras persas, un bar de mármol, y un piano de cola que nunca tocó, fue embargado,
y los paparazzis lo perseguían como buitres, con flashes que lo cegaban en cada esquina, sus cámaras chasqueando como dientes de lobo. Richard, desesperado, huyó una noche de nieve, con solo un abrigo viejo que encontró en un armario olvidado, $500 en efectivo en el bolsillo, y el eco de su propia arrogancia resonando en su cabeza como un tambor roto. Sin tarjetas de crédito, sin chofer, sin aliados, terminó perdido en el Bronx, hambriento, congelado, y con el orgullo hecho trizas, como un cristal estrellado contra el pavimento. Las calles olían a asfalto mojado, comida callejera de carritos que vendían tacos y hot dogs, y basura acumulada en las esquinas, con edificios grises apretándose como si quisieran aplastarlo. Bajo una farola rota, con el viento helado colándose por las costuras de su abrigo, vio un taxi amarillo, el motor humeando en el frío como un dragón cansado. Era Carlos Rivera, terminando un turno de 12 horas, con el cansancio grabado en los ojos pero una chispa de humanidad que nunca se apagaba, como una vela en una tormenta. Richard, temblando, con los dientes castañeando y la voz apenas un susurro, levantó la mano, su rostro pálido reflejado en el vidrio del taxi. «Por favor, necesito ayuda». Carlos lo reconoció al instante, sus ojos encontrándose en el retrovisor como dos caminos que se cruzan por destino, pero no dijo nada. Con una mirada que mezclaba lástima y fuerza, abrió la puerta del pasajero. «Sube, hombre. Nadie se queda en la calle esta noche, ni siquiera tú». Carlos no llevó a Richard a un hotel caro ni a una comisaría, como podría haber esperado un millonario acostumbrado a salirse con la suya. Lo llevó a un comedor comunitario en el Bronx, un lugar humilde con paredes de ladrillo descascarado, mesas de madera rayadas, y el olor cálido de sopa de lentejas, pan recién horneado, y café fuerte flotando en el aire como un abrazo invisible. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y las risas de niños jugando con crayones en una esquina llenaban el espacio de vida, como si la esperanza se negara a rendirse ante el frío. Allí, Carlos no era solo un taxista que manejaba un taxi amarillo con el asiento gastado y un ambientador de pino colgando del retrovisor. Era un pilar de la comunidad, un hombre que ayudaba a familias inmigrantes con comida, ropa, y consejos que valían más que el oro, un héroe sin capa que llegaba a fin de mes con propinas y pura voluntad. «Esto es lo que hacemos aquí, señor Langston. Nos cuidamos unos a otros, sin importar quién seas», dijo Carlos, sirviéndole un plato humeante de sopa con un pedazo de pan duro pero sabroso, el vapor subiendo como una nube cálida. Richard, con las manos temblando por el frío y la vergüenza, comió en silencio, el sabor de las lentejas quemándole la garganta y el alma, cada cucharada recordándole que estaba vivo, pero también que estaba roto. Por primera vez, vio a Carlos, un hombre que trabajaba 12 horas al día, enviaba la mitad de su sueldo a su madre en Santo Domingo para que pudiera comprar medicinas, y organizaba colectas para un refugio local que ayudaba a mujeres y niños sin hogar. «¿Por qué me ayudas después de cómo te traté?», preguntó Richard, la voz rota, mirando el plato vacío como si buscara respuestas en los restos de sopa. Carlos, limpiando una mesa con un trapo húmedo, sonrió con una calma que parecía venir de otro mundo, una calma que Richard no entendía. «Porque no soy como tú. Aquí, el respeto no se compra con billetes, se gana con el corazón, y el corazón no guarda rencores». Carlos vivía en un apartamento pequeño en el Bronx, con paredes cubiertas de fotos descoloridas de su familia, su madre sonriendo en un mercado de Santo Domingo, su hija Isabella en un columpio con un helado derretido en la mano, y un hermano que se quedó en la isla soñando con venir a Nueva York. Un rosario colgaba de un clavo torcido junto a la ventana, que dejaba entrar el sonido de las sirenas y el olor a asfalto mojado. Carlos era padre soltero de Isabella, una niña de 10 años con trenzas largas, ojos brillantes como faroles en la noche, y un cuaderno lleno de dibujos de puentes, edificios, y cohetes espaciales. Isabella soñaba con ser ingeniera, y cada noche, Carlos le leía cuentos en una mesa coja, con un ventilador zumbando al fondo como un compañero fiel, y le enseñaba matemáticas con problemas escritos a mano en un cuaderno gastado. «Tú vas a llegar lejos, mi amor, más lejos que este taxi viejo», decía, besándole la frente antes de apagar la luz, mientras el olor a café dominicano llenaba el apartamento. Pero Carlos también tenía un sueño propio, abrir un taller de mecánica para taxistas,
un lugar con precios justos donde los conductores no fueran estafados por talleres caros que cobraban de más por una bujía o un cambio de aceite. Cuando Richard le contó su situación, la investigación federal, las traiciones de sus socios, la pérdida de su penthouse y su prestigio, Carlos lo escuchó sin juzgar, sentado en el sofá descolorido de su sala, con una taza de café amargo pero caliente en la mano, el vapor subiendo como un recuerdo de hogar. Si quieres salir de este hoyo, tienes que trabajar, no solo hablar, señor Langston, dijo Carlos, mirándolo a los ojos con una sinceridad que golpeó a Richard como un puñetazo suave. Richard, que nunca había lavado un plato en su vida ni limpiado una mesa, empezó ayudando en el comedor, sirviendo sopa con un cucharón que pesaba en sus manos blandas de oficinista, barriendo suelos llenos de migas, y escuchando historias de inmigrantes que lo hacían mirarse al espejo de otra forma, como si viera a un extraño con su propio rostro. La caída de Richard no fue un accidente, y aquí es donde la historia se pone jugosa, como una buena salsa picante que te hace sudar. Victoria Klein, una ejecutiva de 40 años que había sido la protégé de Richard en Langston Ventures, había orquestado el escándalo que lo destruyó. Victoria, con cabello rubio impecable que parecía esculpido en mármol, un traje de diseñador que costaba más que el sueldo anual de Carlos, y una ambición que cortaba como vidrio roto, filtró documentos falsos a la prensa para tomar el control de la empresa. En un bar de Wall Street, con vasos de whisky brillando bajo luces tenues, el olor a cuero y humo flotando en el aire, y el murmullo de conversaciones sobre millones, Victoria conspiró con Daniel Holt, un periodista de 35 años con un blog financiero popular, Wall Street Pulse. Langston está acabado, Daniel. Escribe lo que te digo, y tendrás exclusivas para años, dijo Victoria, deslizando un sobre con $5.000 en efectivo sobre la mesa, sus uñas rojas brillando como sangre fresca. Daniel, con deudas de juego que lo ahogaban y un ego inflado como un globo, aceptó sin dudar, publicando titulares que cortaban como cuchillos: Richard Langston, el millonario que estafó a América. Los artículos se viralizaron en Twitter, compartidos por miles, y las acciones de Langston Ventures cayeron como una piedra al fondo del río Hudson, arrastrando el nombre de Richard al lodo. Pero Richard, desde el comedor comunitario, empezó a sospechar que había un traidor detrás de su ruina. Usando un portátil viejo de Ana Torres, la trabajadora social que dirigía el comedor, accedió a una cuenta de correo antigua en la nube, con la pantalla parpadeando y el ventilador del equipo zumbando como un mosquito enojado. Encontró mensajes donde Victoria planeaba el sabotaje, con fechas, nombres, y hasta un correo donde bromeaba con un colega: Langston no verá venir el golpe, está muy ocupado contando sus billetes. Necesito exponerla, pero no tengo nada más que esto, dijo Richard, frustrado, golpeando la mesa de madera hasta que una taza vacía tembló. Carlos, sirviendo café a una madre soltera con un niño dormido en los brazos, respondió con esa calma que lo definía, como si el mundo entero pudiera esperar: tienes tu cabeza, hombre. Y tienes esto. Señaló el comedor lleno de gente, madres, niños, trabajadores, todos compartiendo platos humeantes, riendo, hablando, viviendo. Aquí hay fuerza, úsala. Ana Torres, de 32 años, con cabello negro recogido en una trenza apretada y una energía que calentaba el comedor como una fogata en pleno invierno, vio algo en Richard que él mismo no veía, como si tuviera un radar para las almas perdidas. Tienes cerebro, Langston. Úsalo para algo bueno, no solo para hacer billetes y presumir relojes caros, le dijo, entregándole un cuaderno gastado con un bolígrafo mordido que olía a tinta barata. Ana era el alma del comedor, organizando talleres de inglés para inmigrantes, colectas de ropa para el invierno, y noches de juegos para niños como Isabella, que dibujaban cohetes y puentes en hojas recicladas. También apoyaba a Carlos, ayudándolo a repartir cajas de comida donadas y a soñar con su taller de mecánica. Este hombre es el corazón del Bronx, le dijo a Richard, señalando a Carlos mientras cargaba una caja de donaciones llena de latas de frijoles, arroz y sopa enlatada. Ana presentó a Richard a Miguel Santos, un repartidor de 17 años que pedaleaba una bicicleta vieja por las calles del Bronx, con una mochila llena de pedidos de comida y sueños más grandes que los rascacielos de Manhattan. Miguel admiraba a Carlos, quien lo había consolado una noche tras un mal día,
cuando un cliente lo insultó por llegar tarde con un pedido de pizza fría. Carlos me dijo que nunca me rinda, que puedo ser más que un repartidor, que puedo estudiar y salir adelante, dijo Miguel, limpiándose el sudor de la frente con una manga raída, el aliento saliendo en nubes blancas por el frío. Richard, tocado por la historia del chico, que le recordaba a un joven que nunca fue, empezó a tutorizarlo en finanzas en una mesa del comedor, enseñándole sobre presupuestos y ahorros mientras el olor a sopa de lentejas llenaba el aire como un recuerdo de hogar. Si ahorras $1 al día, Miguel, en un año tienes algo. Y con algo, construyes todo, le dijo, dibujando números en el cuaderno, su mano temblando no por el frío, sino por la emoción de ayudar. Otro personaje entró en la trama, como un rayo de sol que atraviesa una nube gris, Juan Pérez, un joven taxista de 22 años que trabajaba junto a Carlos en las calles del Bronx. Juan, con una gorra de béisbol ladeada, una sonrisa fácil que escondía sus preocupaciones, y un tatuaje de una palmera en el brazo que le recordaba su infancia en Puerto Rico, veía a Carlos como un hermano mayor. Tú siempre ayudas, Carlos. Por eso te sigo, eres como familia, dijo una noche, compartiendo un sándwich de pernil en el taxi, con el motor apagado y el frío colándose por las ventanas empañadas. Pero Juan enfrentaba su propio problema, un taller de mecánica en el Bronx, Bronx Auto Kings, le cobró el triple por reparar una llanta pinchada, dejándolo endeudado con un prestamista que lo acosaba por teléfono con amenazas que lo hacían mirar por encima del hombro. Estos tipos se aprovechan de nosotros, los taxistas, porque saben que no tenemos opción, le dijo a Carlos, frustrado, golpeando el volante hasta que el claxon sonó por accidente. Carlos, indignado, prometió ayudarlo, vamos a abrir nuestro taller, Juan. Nadie más nos va a estafar, te lo juro por mi hija. Richard, escuchando la conversación desde el comedor, donde fregaba platos con las manos arrugadas por el jabón, vio una oportunidad para redimirse. Usó los pocos contactos que le quedaban, un viejo amigo que aún le hablaba, un contador en Nueva Jersey, para conectar a Carlos con Elena Vargas, una dominicana de 50 años que tenía una cadena de talleres de mecánica en Nueva Jersey. Elena, con manos que olían a aceite de motor, una risa que resonaba como campanas en una iglesia, y una cicatriz en la mejilla de sus días trabajando en un garaje, quedó impresionada por la pasión de Carlos. Tú tienes corazón, Rivera. Vamos a hacer ese taller realidad, dijo, firmando un acuerdo en un diner del Bronx, con el olor a café quemado y donas recién hechas flotando en la mesa, mientras la nieve caía afuera. La crisis de Richard no era solo financiera, era un terremoto personal que lo obligó a mirarse al espejo y no reconocer al hombre que lo miraba. En el comedor, enfrentó su soledad, una exesposa, Clara, que lo dejó hace 10 años por su ego desmedido, que prefería cenas de negocios a noches en casa, amigos que desaparecieron cuando su cuenta bancaria se vació, como si su amistad fuera una transacción, y una hija, Emily, de 20 años, que no le hablaba desde hacía 2 años, harta de sus promesas vacías de, mañana estaré contigo. No sé quién soy sin mi dinero, confesó a Ana una noche, barriendo el suelo del comedor mientras los niños jugaban dominós en una esquina, sus risas resonando como campanas. Ana, con una taza de café en la mano y una mirada que no aceptaba excusas, respondió, eres un hombre, Richard. Empieza por ahí, y el resto vendrá, pero tienes que quererlo de verdad. Inspirado por sus palabras, Richard escribió una carta a Emily, sentado en una mesa del comedor bajo una bombilla titilante que zumbaba como un insecto. No he sido el padre que mereces. Quiero verte, aunque sea para que me grites, aunque sea para decirme que me odias, escribió, con la tinta temblando en el papel, su mano insegura por primera vez en años. Ana, sin que Richard lo pidiera, envió la carta por correo, usando la dirección que encontró en un viejo correo electrónico que Richard mencionó. Semanas después, Emily apareció en el comedor, con jeans, una bufanda azul que cubría la mitad de su rostro, y una mirada cautelosa que escondía años de dolor y promesas rotas. No te necesito rico, papá. Te necesito humano, te necesito presente, dijo, su voz quebrándose como hielo fino. Richard, con lágrimas que no había derramado en décadas, la abrazó, el olor a café y lentejas envolviéndolos como un abrazo de la comunidad, mientras Isabella, desde una mesa cercana,
aplaudía con una sonrisa. Otro personaje se unió a la historia, como una chispa que enciende una fogata, Sofía Ramírez, una periodista independiente de 30 años que trabajaba para un periódico local del Bronx, La Voz del Barrio. Sofía, con gafas de montura gruesa, un cuaderno lleno de notas garabateadas, y una pasión por contar historias de los olvidados, oyó rumores sobre Richard Langston, el millonario caído, escondido en un comedor del Bronx. Intrigada, visitó el lugar, entrevistando a Ana y Carlos bajo las luces fluorescentes, con el olor a pan tostado en el aire. Este tipo era un tiburón de Wall Street, pero ahora sirve sopa como si fuera su nuevo oficio. ¿Qué pasó aquí?, preguntó, su bolígrafo volando sobre el papel como un colibrí. Cuando Richard le contó sobre Victoria y los correos que encontró, Sofía olió una historia más grande que el Bronx. Esto no es solo tu caída, Langston. Es una conspiración, y voy a destaparla, dijo, sus ojos brillando detrás de las gafas. Sofía investigó, contactando a ex empleados de Langston Ventures que confirmaron las mentiras de Victoria, algunos con miedo, otros con rabia contenida. Publicó un artículo en La Voz del Barrio, la traición que hundió a un millonario, que se viralizó en Twitter y Facebook, con hashtags como #Justicia para Langston y #Verdad en el Bronx. El artículo llegó a Daniel Holt, el periodista corrupto, quien, abrumado por la culpa y los comentarios en redes que lo llamaban vendido, confesó en un correo a Sofía: Victoria me pagó para mentir. Me equivoqué, quiero arreglarlo. Sofía, sin perder tiempo, lo entrevistó en un café del Bronx, con el ruido de una máquina de espresso al fondo, y publicó una segunda pieza que destrozó la reputación de Victoria, la ejecutiva que quiso robar un imperio. El punto de inflexión llegó cuando Richard y Laura Gómez, una abogada puertorriqueña de 35 años, armaron un caso contra Victoria que era más sólido que el cemento del Bronx. Laura, con uñas pintadas de rojo brillante, una voz que llenaba la sala como un trueno, y un bufete pequeño pero feroz en una oficina con paredes llenas de diplomas, aceptó el caso por una tarifa mínima, movida por la historia de Carlos y su lucha. Vamos a tumbar a esa víbora, Langston, pero vas a trabajar conmigo, nada de actitudes de millonario, dijo, revisando los correos en un café del Bronx, con el olor a espresso y pan tostado flotando en el aire. Laura presentó pruebas en una audiencia en Manhattan, frente a un juez y una sala llena de reporteros que tomaban notas como si sus vidas dependieran de ello, mensajes de Victoria planeando el sabotaje, testimonios de ex empleados despedidos injustamente, y registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas a cuentas de Daniel Holt. Victoria Klein manipuló documentos para destruir a mi cliente y robar su empresa, dijo Laura, su voz cortando el silencio de la sala como un rayo en una tormenta. El juez, un hombre de 60 años con gafas gruesas, congeló las acciones de Victoria y ordenó una investigación. Daniel Holt, presionado por el artículo de Sofía y los comentarios en redes, testificó contra Victoria: ella me pagó para mentir, me dio dinero y promesas. Victoria perdió su puesto en Langston Ventures, enfrentó cargos por fraude, y su nombre quedó manchado en los círculos de Wall Street, donde antes era una reina. Langston Ventures fue devuelta a Richard, aunque con deudas que lo obligaban a empezar casi de cero, como un novato en su propio juego. Pero los problemas no terminaron ahí, porque la vida nunca es tan sencilla, ¿verdad? El taller de Carlos, Taller Rivera, recién abierto en una esquina del Bronx con paredes pintadas de amarillo brillante, herramientas relucientes, y un letrero que Isabella diseñó con letras torcidas pero llenas de amor, enfrentó un sabotaje que puso todo en riesgo. Una noche, alguien cortó los cables eléctricos del taller, dejando el lugar a oscuras, con el olor a metal quemado flotando en el aire. Carlos, con una linterna en la mano y el corazón en la garganta, descubrió marcas de un cuchillo en la caja de fusibles, como si alguien hubiera querido apagar su sueño con un tajo. Esto no fue un accidente, Juan, le dijo a Juan Pérez, quien revisaba las cámaras de seguridad con el ceño fruncido. Las imágenes, borrosas pero claras en su mensaje, mostraron a un hombre contratado por un taller rival, Bronx Auto Kings, que quería eliminar la competencia de Taller Rivera antes de que se convirtiera en una amenaza. Carlos, furioso pero astuto, llamó a Sofía Ramírez, quien publicó una denuncia en La Voz del Barrio, Sabotaje en el Bronx,
¿Quién quiere apagar a Taller Rivera? El artículo se viralizó, con vecinos compartiéndolo en WhatsApp y Twitter, y la comunidad respondió como una ola. Taxistas, madres, estudiantes, todos recaudaron fondos para reparar el taller, trayendo billetes arrugados y monedas en frascos de vidrio. La policía, presionada por la atención pública, arrestó al culpable, un mecánico con antecedentes que confesó trabajar para el dueño de Bronx Auto Kings. Elena Vargas, la inversionista, duplicó su apoyo, enviando electricistas y herramientas nuevas. Nadie apaga tu luz, Carlos. Este taller es del Bronx, y el Bronx no se rinde. El taller reabrió más fuerte, con Juan como mecánico jefe, manejando llaves inglesas con la precisión de un cirujano, y Miguel aprendiendo el oficio los fines de semana, soñando con su propia app para taxistas. Otra trama creció con María López, una madre inmigrante de 40 años que trabajaba en el comedor, limpiando mesas con manos ásperas que contaban historias de sacrificio. María, con una sonrisa cansada pero ojos llenos de esperanza, le contó a Carlos que su hijo mayor, Pedro, de 18 años, quería estudiar medicina, pero no tenían dinero para la universidad. Trabajo día y noche para que mis hijos no pasen lo que yo, dijo, fregando una mesa con un trapo húmedo. Carlos, con el apoyo de Richard, incluyó a María en Raíces Fuertes, la fundación que crearon para financiar sueños de inmigrantes como ella. Pedro recibió una beca para un curso preparatorio, y María, llorando, abrazó a Carlos en el comedor, con el olor a lentejas envolviéndolos. Eres como un hermano para nosotros, Carlos. Pedro, con una mochila nueva, visitó el comedor para agradecer. Voy a ser doctor, señor Langston, por usted y por Carlos. Un nuevo personaje entró, como un soplo de aire fresco, Luis García, un vecino de 60 años que vivía en el edificio de Carlos. Luis, con un sombrero de lana gastado y una voz ronca de años fumando, era un antiguo mecánico que ayudaba a los niños del barrio con sus bicicletas rotas. Tú eres el orgullo del Bronx, Rivera, le dijo a Carlos, trayendo una caja de herramientas viejas para el taller. Luis organizó una red de vecinos para proteger Taller Rivera, patrullando por turnos tras el sabotaje. Nadie toca lo nuestro, dijo, con un café en la mano, sentado en una silla plegable frente al taller. Una crisis de salud sacudió el comedor cuando una ola de gripe golpeó el Bronx. Ana, con su energía incansable, organizó una clínica improvisada, con médicos voluntarios y donaciones de medicinas. Richard, que nunca había cuidado a nadie, ayudó a repartir mantas y sopa a familias enfermas, sintiendo el peso de sus manos al sostener una bandeja. Carlos coordinó taxis gratis para llevar a niños al hospital, y María cuidó a Isabella cuando Carlos estuvo ocupado. Esto es comunidad, Langston, dijo Ana, con una mascarilla en el rostro. La crisis unió al grupo, y Richard, conmovido, donó sus últimos ahorros para comprar un generador para el comedor. Ana lanzó un programa de mentoría, Futuro del Bronx, con Richard enseñando finanzas y Carlos mecánica. Miguel, inscrito, creó una app, Rutas del Bronx, para taxistas, dedicándola a Carlos. Tú me enseñaste a no rendirme. Juan, libre de deudas, entrenó a 3 jóvenes en el taller. Emily, reconciliada con Richard, se unió como voluntaria, enseñando arte a los niños. El Bronx resiste, la campaña de Ana, renovó un parque local. Richard, Carlos, Juan, Miguel y Luis pintaron bancas, plantaron árboles, y bailaron merengue bajo luces de colores, con Isabella diseñando un letrero, Unidos somos más. Sofía cubrió el evento, y su artículo atrajo donaciones nacionales. Richard, transformado, donó la mitad de sus acciones recuperadas a Raíces Fuertes. En una gala en el comedor, con mesas nuevas, salsa en vivo, y el olor a lechón asado, habló, desprecié a un hombre que valía más que yo. Carlos me salvó de la calle y de mí mismo. Carlos, con Isabella en brazos, respondió, no se trata de dinero, sino de corazón. Emily, María, Ana, Laura, Sofía y Luis aplaudieron, el comedor vibrando. Un festival cultural cerró la historia, 1000 personas, comida dominicana, subastas para Raíces Fuertes. Richard sirvió sopa, Juan arregló taxis gratis, Miguel mostró su app, Pedro agradeció su beca, y Luis vigiló con orgullo.
Ana, con un micrófono, dijo, esto es Nueva York, lucha, comunidad, corazón. Y así, un millonario que despreció a un taxista sobrevivió gracias a él, porque el respeto se gana, y el corazón siempre encuentra su camino.